ahora vamos a escuchar el comentario político del maestro Fausto Muciño. Buenas tardes, maestro Fausto, lo escuchamos con su comentario. Claudia, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu importante auditorio de Super Estéreo Milet en todo el país. El día de hoy, mi comentario en cadena lo voy a versar sobre la justicia, la violencia y la selección. Hoy todos los caminos están llevando a la elección del 2021. Noticias, leyes, detenciones, la agenda legislativa, la agenda de gobierno y la administración de los problemas pasan por un claro matiz electoral. Arrancó la campaña y todos los actores ya están en ello. Si bien en el año 2020 solamente tendríamos 2 estados con elecciones, Coahuila e Hidalgo, el siguiente año se juegan 15 gubernaturas y el Congreso. Es muy importante señalar que los congresos de los estados y el Congreso Federal se renovarán por primera vez con nuevas reglas electorales, es decir, habrá reelección para los diputados del Congreso Federal y en este sentido es una de las más importantes metas a corto y mediano plazo. Pero enfrente seguimos teniendo una pandemia incontrolable con una crisis económica mundial y de proporciones nunca vistas. Lo que esperamos delante de los mexicanos es un panorama de incertidumbre, pues no solo depende de la actuación de México, sino del escenario global y particularmente también del escenario que nuestro país vecino del norte pudiera desempeñar. Llevamos más de 140 días con las fronteras cerradas y llevamos más de 140 días recibiendo un importante apoyo económico de nuestros paisanos, quienes siguen enviando las remesas y son el sostén de muchas de las familias en el Estado de México y en los 32 estados. Lo que esperamos en días recientes, lo pudimos ver, han ocurrido varios hechos de violencia y en particular uno que fue transmitido en todos los medios de comunicación, donde pudimos observar la violencia en los transportes públicos. Estos se viralizaron y generaron memes, generaron burlas, generaron sátira y al ridiculizar a la justicia llegamos a la canibalización de las mismas. Las sociedades más avanzadas confían en sus sistemas de administración pública y de sus políticas públicas. ¿Cuánto más deberían de confiar en el sistema de impartición, en el sistema de administración de justicia? Es importante decir que si bien estamos en un momento difícil para el país, no podemos tener más casos como el de la combi, no podemos tener más justicieros anónimos, no deberían de existir en ninguna calle, en ningún transporte. Pero el México bronco ha despertado. Esos usuarios del transporte público, ante el hartazgo de la impunidad con la que diariamente miles de mexicanos son sujetos de robos y de vejaciones, decidieron actuar por cuenta propia. No es digno y no es calificable de positivo que el pueblo tome justicia por sus propias manos. Debemos de regresar al orden y es una de las garantías que debe de ofrecer el Estado mexicano, ofrecer justicia e impartición de justicia. Debemos de retomar la confianza en las instituciones y en las políticas públicas de los gobiernos, más allá de los intereses políticos y de los intereses electorales. La pandemia agudiza el esquema de desesperación. Miles de mexicanos se están quedando sin empleo y esperamos pronto poder ver este episodio de nuestra historia que ha sido marcado por un tiempo específico por la época COVID. Esta sería la primera parte de mi comentario y muchas gracias por darme la oportunidad de hacerlo. Maestro Fausto, le habla Joel Morales Bravo y para preguntarle también en torno al proceso electoral que se vive ya en los Estados Unidos, usted que tiene información en torno a este episodio que va a llevarse a cabo pues en próximos días.
Muchas gracias, mi querido Joel, me da mucho gusto saludarte. En efecto, hace unos días escribí un artículo importante para el Centro de Investigaciones de Economía en las Américas, el CDDA, que preside Leopoldo Martínez, y hablábamos de que ya quedó respondida una incógnita para el próximo proceso electoral. Esa incógnita era quién sería la compañera de fórmula de Joe Biden para enfrentar a la fórmula de Trump. Y bueno, me parece que la senadora de California, Kamala Harris, quien es una brillante abogada, una filántropa y quien tiene un verbo aguerrido contra Donald Trump, fue una destacada fiscal general de ese estado, que es California, y además es hija de inmigrantes, por lo cual el voto latino en muchas de las entidades de Estados Unidos se siente identificado con Kamala Harris como parte de esta expresión al voto inmigrante. Ella es hija de inmigrantes de Jamaica y de la India, con raíces afroamericanas y en el Caribe. Y es importante decirte que además de lo importante que resulta que una mujer sea por primera vez en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica postulada para el cargo de vicepresidenta. Nunca antes en la historia había existido una compañera que pudiera ganar este encargo, y de serlo así sería el símbolo del empoderamiento de la mujer, pero lo más valioso que en este caso pudiera ser la hija de inmigrantes que no son americanos. Creo que va a ser una importante elección para México, porque lo que sucede en Estados Unidos repercute drásticamente en nuestra economía, en nuestras fronteras, en nuestro comercio, y con nuestro reciente Tratado de Libre Comercio va a ser muy importante ver de cerca y seguir este proceso electoral que puede cambiar la vida de miles y de millones de mexicanos que viven allá, que trabajan allá, y que, como lo dije en mi comentario anterior, son el sustento de muchas familias aquí en nuestro país, en México. Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho su comentario el día de hoy, maestro Fausto Muciño.